Bueno, qué buena frase esta que le largábamos recién como apertura del tema para que nos ayudara Belino Gutiérrez a interpretar, lo que es cuando el cuerpo expresa lo que las palabras callan. Y hablamos inmediatamente de somatización. ¿Podemos poner una definición? ¿Qué es somatizar o qué es la somatización? Bueno, eso, justamente nuestra necesidad de comunicarnos y de comunicar cosas internas no se termina con el lenguaje verbal. Nuestro lenguaje es mucho más amplio. Tanto es que cuando uno no entiende un idioma y va a un lugar, con los gestos termina entendiéndose. O sea, con todo aquello paraverbal o metaverbal, como también puede incluirse en esto. Es decir, la necesidad y la capacidad de expresión en el ser humano no termina en las palabras. Y muchas veces lo que ocurre es que las palabras son demasiado comprometedoras. Hay un ejemplo muy interesante más allá de las somatizaciones habituales que todo el mundo conoce, que es que cuando a lo mejor el estado de ansiedad es muy alto, hay una erupción en la piel, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay cosas infinitamente más complejas, como lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra muy terrible, como todas las guerras, pero esa fue una guerra que inauguró la crueldad humana a niveles masivos. Y entonces, ¿qué pasaba? Los soldados que estaban en esas trincheras, que eran una verdadera cloaca donde tenían que vivir, tenían solo dos alternativas: cuando los mandaban a atacar, que los mataran, o si no salían, que el sargento los matara a ellos por no obedecer. Entonces, ante esta disyuntiva, un conflicto tremendo porque está ligado a nuestro instinto de conservación, las personas, sin saber, hacían una somatización muy importante, que era un bloqueo de sus movimientos, que es lo que ellos le llamaban en su momento como estatuas de sal. Es decir, el soldado no podía obedecer, era el lenguaje, no podía obedecer, porque si salía lo iban a matar y si no salía lo iban a matar. Fíjense qué interesante, a través del cuerpo, nuestro psiquismo tiene otra vía de expresión del miedo, del terror y de la necesidad de conservación a través de una parálisis, ¿no? Y esa parálisis hacía que el sujeto no pudiera moverse, por lo tanto se defendía sin haberlo pensado, vale decir, inconscientemente la necesidad de supervivencia estaba por encima de la razón. O sea que ahí sería que la mente controla el cuerpo. La mente controla el cuerpo sin lugar a duda, porque la mente tiene dos componentes. Uno siempre está acostumbrado a hablar como la mente ligada a la razón, pero la mente tiene un componente emocional sumamente importante. Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos y nuestras certezas son mucho más allá de tipo emocional que de tipo racional. El soldado que estaba ahí, por supuesto que podía pensar que lo iban a matar, pero la certeza absoluta venía del ámbito emocional, porque él veía a los otros que quedaban todos liquidados. Entonces, ese componente emocional tenía una posibilidad de expresarse por otro lenguaje, que era un lenguaje, el lenguaje de la parálisis, o catatonía, como después se le llama con mucho más certeza. Entonces, fíjese cómo lo interesante es esto, que el componente emocional tiene también un componente voluntario o volitivo, como se le quiera llamar, porque lo que estaba trabada era la voluntad ajena, porque la voluntad de él era seguir vivo. Entonces, la voluntad de él se imponía sobre las leyes de la guerra, la crueldad de las leyes de la guerra. Bueno, esto mismo pasa en otros aspectos. Nuestros estados emocionales de miedo, por ejemplo, se expresan muchas veces a nivel de la parte terminal del intestino, como diarreas o como necesidad de orinar compulsivamente, no está en la parte intestinal, por supuesto, ¿no? Pero fíjese qué interesante que tiene el organismo estas cosas y estas divisiones, misteriosas por algún lado. Porque cuando hay miedo, lo que se pone en movimiento es lo que la gente le llama el colon irritable, que son las necesidades de evacuar el intestino, la necesidad de evacuar la vejiga. Pero cuando hay ira, la cosa está como dividida y va para arriba, y el sujeto que tiene gastritis, sensación de ardor de estómago o vómitos en algunos casos, ¿no? Entonces, como el organismo tiene dividido y sectorizado también
las somatizaciones. Las somatizaciones no se expresan de cualquier manera ni en todos lados. También el organismo tiene como sectores, ¿no? Mira, eso qué interesante, ¿no? O sea, si uno tiene miedos, puede tener problemas gastrointestinales, mucho deseo de orinar, de ir al baño. Sí. Eso significa que la persona está atravesando diferentes miedos muchas veces. Claro, ¿dónde se ve muy bien eso? Que probablemente casi todo el mundo ha tenido la experiencia frente a los exámenes. Sí, Ay, totalmente. Claro. Cuando la gente tiene que rendir un examen, Sí. y más si es muy difícil, claro que ahí siempre juegan dos componentes, ¿no es cierto? El factor externo, lo que está ocurriendo, y la propia personalidad. Que la personalidad se suma para que el síntoma tenga mayor o menor intensidad. Del mismo modo, hoy, ¿con qué ocurren muchas de estas cosas? Con los temas de la inseguridad. La inseguridad genera un tremendo conflicto en el sujeto que no es un delincuente. Por un lado, le surge espontáneamente la necesidad de defenderse y por el otro lado, la necesidad de razonar y ver qué se puede hacer frente a eso. Ese gran conflicto muchas veces el sujeto no lo puede resolver, pero se canaliza a nivel somático a través de vasoespasmos. De ahí que no es infrecuente que los sujetos tengan problemas de hipertensión arterial, que los sujetos tengan infartos de miocardio o que los sujetos tengan infartos cerebrales, que es lo que la gente médicamente se llama accidentes cerebrovasculares. O problemas, digo, a más largo plazo, quizá como problemas en la piel, problemas en el cabello. Ah, sí. ¿Puede ser eso? Sí, sí. ¿El desarrollo de algún cáncer? Bueno, eso es muy interesante, el tema del cáncer, ¿no? El tema del cáncer se lo ha vinculado mucho a todos estos factores, pero ¿qué pasa? El cáncer se lo ha estudiado también bastante y no se puede decir con certeza que el cáncer sea desencadenado por los factores emocionales. No está No, eso no está definido. definido ni se lo puede decir, digamos, con seriedad. Que eso no quiere decir... Es bueno que vos lo digas, porque de verdad Sí. que es una cuestión popular Sí. ya que... No, porque si no se cae en otra cosa también, que es confundir esto, que es la necesidad que el ser humano tiene de expresarse con una especie de omnipotencia del ser humano, como que el ser humano fuera el causante de todos sus males y de todas las cosas que lo aquejan. Y no. Como si él fuera el responsable. El causal de todo. todas las enfermedades, y no. Claro, y no es así, de ninguna manera. Esto es absolutamente falso y la gente no tiene que, porque si no, siempre se cae en lo mismo. Cuando no se sabe qué hacer y cuando las cosas no se mejoran, siempre se le termina echando la culpa al paciente. Bueno, vos también porque no pusiste de tu parte, vos también por lo que hiciste, No, el estrés, que viste que hoy en día querés. es como que bueno, no se sabe por qué es estrés, seguro que es estrés. Claro. O si es lo que vos decís, pacientes oncológicos que están atravesando una enfermedad como es el cáncer, en charlas de qué le pudo haber pasado y realmente tuvo muchos problemas, hacía mala sangre por todo, Sí. estaba estresado, estaba cansado, entonces, y sí, terminó en un cáncer. Viste que es típica charla de un grupo de amigos, de una Sí, familia, de una sí, sobremesa, por ¿no? eso, Está bueno que vos lo desmitifiques. Por a eso esto. hay que ser muy prudente porque si no, ¿qué ocurre? Se empieza por supuestamente comprender al paciente. Sí, pobre lo que le está pasando. Pero después, como no se mejora, bueno, pero vos también, ¿qué querés si siempre fuiste así? Y al final todos le Termina terminan siendo echando la culpa al paciente, paciente. enfermo, O sea, el totalmente, pobre paciente, totalmente. además de estar enfermo y de estar enfermo de una cosa grave, Encima tiene que hacerse además se cargo. tiene que ligar todos los palos de los supuestos Sí. intérpretes de lo que no saben. Bueno, pero sí lo emocional me parece, por lo que uno ve, ¿no?, en los hospitales, también cuando hay chicos que sufren cáncer o adultos también, que el estado de ánimo es importante. No, sí, sí. Digo, el estado de ánimo también es importante para luchar. Digo, Sí. está bien, no por ahí, a ver, somatizar, a ver, acá lo que estamos como desmintiendo un poco, que el somatizar tanto, o sea, o tener tantos problemas, ¿no?, que te puede llegar a tener cáncer, pero sí te puede ayudar a otra sí, cosa, sí. digamos, a enfrentarlo. Por eso no hay que confundir, estamos diciendo... Porque lo emocional sí tiene que ver, digo, también en esa lucha. Sí, sí, ¿O tiene, no? tiene mucho que ver, pero lo que estamos tratando de dividir es esto, Claro, Benigno dice la previa que y no es el la post. causa, Claro. que no es la causa. Claro, No, claro. Toda enfermedad, ya sea psiquiátrica o no psiquiátrica, de cualquier índole, tiene una inmensa repercusión en la vida emocional de los Claro. seres humanos. ¿Cómo no va a tener una gran repercusión emocional el cáncer si basta con que uno lo nombre para que Sí, se obvio. ponga Sí, en sí, alerta, ¿no? Es decir, esto
Benigno, nos hacen muchas consultas, me dice la producción, de personas que dicen, bueno, me duele mucho la espalda, me duele mucho la cabeza, vivo contracturado. ¿Eso es expresión de estar somatizando por aquello que no se puede decir? Sí. ¿Se puede gritar quizá? Sí, no se puede gritar. Y a veces también lo que es muy importante, por eso yo al comienzo de toda esta charla les decía, es la relación que uno tiene con los demás, pero la relación que uno tiene consigo mismo, ¿no? Porque muchas personas viven en un estado de tensión permanente por factores que existen realmente. Sí. Pero muchas veces, y esto es muy importante, por factores que ellos están creando e imaginando constantemente. De ahí que, por ejemplo, estos estados tensionales, las jaquecas, por ejemplo, las jaquecas tienen dos componentes. Un componente hereditario, por un lado, porque hay una predisposición a heredar las jaquecas. Ajá. Hay una predisposición a heredar la predisposición. Pero a eso se agrega otro componente, que los jaquecosos muchas veces tienen una personalidad autoexigente, rígida, y que no transan en ningún tipo de arreglo para la vida y la convivencia. Poco elásticos. Poco elásticos. Entonces, ¿qué pasa? Esa forma de ser del sujeto Sí. es en realidad la que empuja constantemente la predisposición para que la predisposición en un momento determinado aparezca como un dolor insoportable en el caso del jaquecoso. Bueno, esto vinculado no solo a las jaquecas, porque las jaquecas tienen ese componente tensional que no es nada más que una inmensa contractura de la musculatura, pero la musculatura no se termina acá, está en el cuello, Sí. está en todo el resto del cuerpo. Sí. Y esto es lo que hoy se ha puesto muy de moda, todas estas tensiones generalizadas, porque el sujeto muy comúnmente, gran parte de sus tareas son tareas pasivas. Está sentado, pero en alerta y en tensión, Sí. que no se descarga. Justamente no se descarga en la cosa normal, que es caminar o moverse o hacer cosas, sino que está en esa contractura. Siempre Esa tensionado. contractura va hacia el cuerpo y es una somatización del estado tensional. ¿Y hay se personalidades más propensas? Sí, claro, que hay otras. personalidades más propensas porque, bueno, ahí se empiezan a mezclar factores. Por ejemplo, tiro una, el obsesivo o los obsesivos. Sí, claro, los obsesivos viven siempre en un estado de ordenamiento permanente. Los desconfiados, Los desconfiados. porque mirá. los desconfiados viven permanente viendo de dónde va a venir el ataque y aunque no pongan ningún orden en nada, están con todas las antenas paradas y ese hecho hay que ver que nuestra cabeza es como un radar, porque tiene todos los sentidos, tiene la vista, tiene el oído, tiene el olfato, el gusto, todos los sentidos están en la cabeza. Nuestra cabeza es como un radar, entonces el sujeto desconfiado está constantemente con ese radar, tratando de monitorear todo, con una alta tensión muscular de todo tipo que termina después con dolores generalizados, Sí. ¿no? Las llamadas fibromialgias hoy. Pero para evitar, por ejemplo, somatizar, ¿sí? La gente que nos está mirando en este momento, ¿qué le podemos decir para evitar, ¿no? Somatizar ciertos problemas? ¿Los tengo que decir todo? Es decir, ¿tengo que decir todo cara a cara? ¿Tengo que ser más directo con mis sentimientos? ¿Tengo que expresarlo mayor? ¿O tengo que salir a correr? ¿Voy a hacer un deporte? ¿Qué le decimos a la gente que está mirando en este momento como para no somatizar tantos problemas? ¿Está bueno decir todo en la cara, expresar todo? Tirar, escupir. Tirar, escupir. O eso nos hace peor. Salimos peor que somatizar. Hay que enseñar a Victorino, así que tenga cuidado, Benigno, con lo que va a decir. Todo eso que han dicho está muy bien, pero hay que agregarle un componente, ¿Qué? que es que uno tiene que tener juicio y prudencia para manejar las cosas. Ajá. Es decir, el hecho de que uno esté muy enamorado de alguien no quiere decir que imprudentemente le va a ir a proponer Claro. cosas inmediatamente claro. sin tener ningún tipo de posibilidad de tantear las cosas. Esto mismo rige para la ira, rige para el miedo, rige para la desconfianza. Es decir, Porque si no se puede desatar un cuadro mucho Claro, peor y más mucho peor, tensionante claro. que el... claro, por supuesto. Pasa que digo, no Inicial. está bueno somatizar, no está bueno, porque nos hace mal a nosotros interiormente. Si lo expresamos todo lo que sentimos, es un caos donde estamos. Vos imagínate que cada uno, como seres individuales, expresamos lo que sentimos en el momento. De Todo, rabia, de no. enojo, de alegría. Hay que tener Sería un caos. raciocinio, como dice- Salir a correr sería como... No, salir a correr Mucho. es una cosa muy útil. Todos los deportes son muy Claro. buenos,
todos los deportes, ya sea de actividad o pasivo, como pueden ser los ejercicios de relajación. Claro. Y algo que es bastante bueno, en realidad, son los espacios naturales. Ajá. ¿Por qué razón? En los espacios naturales hay un elemento sumamente importante. Nosotros tenemos un hermoso parque con un gran bosque que se lo puede aprovechar y otros tendrán otras cosas, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene el contacto con la naturaleza, con los vegetales, por ejemplo, los animales? Esto tiene algo muy interesante que no tenemos nosotros. Nosotros tendemos a acelerarnos con las cosas y a crearnos ansiedades. Las plantas dan sensación de vida. Las plantas, los árboles, el pasto, el agua que corre, todas esas cosas, dan sensación de vida y es vida. Pero tiene algo muy interesante, es una vida que tiene un ritmo que si bien está pautado genéticamente por la genética de los vegetales, por ejemplo, es un ritmo que no contiene ansiedad. De tal manera que cuando uno está en un espacio verde y uno lleva un rato largo en un espacio verde y se entrega a ese lugar, ese ritmo de la vida que está en los vegetales, en los animales, en los ciclos de la naturaleza, lo empiezan a impregnar a uno y lo serenan. Sí. Ah, Y qué le buena, bajan la qué buena ansiedad. sensación que nos has transmitido. Ay. Veamos qué nos dicen por las redes Vamos. sociales, por el Redes Facebook sociales, concretamente, sí. acerca de este tema, ¿sí? Muchísimos comentarios. Coco para Benigno. Hay tantas consultas interesantes. Mari Pereira es la primera. ¿Qué dice? Todo pasa por lo psicológico. Yo, si bien por muchos problemas tuve y tengo frecuentes dolores de cabeza y los nervios me tienen baja de peso, y por mucho que me alimente, no puedo subir de peso. Atención lo que dice por acá Mari Pereira, ¿eh? Vamos con otro, vamos con Carmen Orden por acá. Yo creo que lo psicológico enferma a lo físico. Es mi caso, soy una persona muy nerviosa toda mi vida. Es algo que no he podido controlar y me he dado cuenta que me he ido enfermando de a poco. Atención acá lo que dice ella, Benigno, ¿eh? Muy bien. ¿Algo para decir, Benigno, en estas dos primeras? Sí, es Estos muy primeros interesante lo que están diciendo las dos personas porque de alguna manera están hablando de las cosas que ocurren, no sé si tomando plena conciencia de que gran parte de esas cosas que ocurren nacen de sí mismos. Porque dice, yo soy nervioso, yo no lo he podido controlar. Bueno, nada mágico va a venir si no es capaz de hacer alguna transformación de sí mismo, ya sea por propia comprensión o por ayuda terapéutica, como sea. Pero evidentemente ahí está una de las cosas que señalábamos. Gran parte del conflicto no está tanto con los demás como en la relación consigo mismo. Y ahí Claro. creo que se ve. Mira qué bueno. Bien. Vamos con comentarios. los dos últimos. Pau Airoli, mi psicóloga, me explicó una vez que cuando yo me estresaba, comenzaba a enfermarme, como que somatizaba mis preocupaciones, mi estrés, mis angustias. Otra psicóloga me dio técnicas para evitar somatizar o para deshacerme de los dolores corporales que me daban por estar nerviosa. La mayoría de las veces eran dolores en el cuello y en toda la espalda o en las rodillas. Si pienso que el cuerpo habla, lo que la boca calla. Sí, lo afirma, dice. Muchas veces el cuerpo nos dice a gritos que tenemos que bajar un cambio. Lo que debemos hacer es saber escuchar lo que nuestro cuerpo nos transmite. Buen mensaje de Pau Auroli, ¿eh? Vamos con Nuria Yuri. Hola, soy Nuria, los felicito por el programa, muchas gracias. Y la verdad que es cierto, yo en mi casa soy muy cocorita con mis hijos y mi marido, pero con los problemas que tengo con la familia o amigos, no los hablo. Siempre me he guardado todo y después me enfermo de la garganta o de la panza. Somatizo todo lo que tengo guardado y es horrible sentirse así. Nos deja saludos. Bueno, muchas gracias, Nuria, por lo que decís. Un beso grande. Muchísimos comentarios respecto a este tema, Benigno. Hay gente pero que por asegura tiempo- esto de que cuando no puede decir ciertas cosas, no puede expulsar o verbalizar, digamos, ciertas cosas, es afectada en la garganta. Ah, sí, claro, ¿Sí? claro. Inclusive eso se ve en la que mucha gente dice como una sensación de garra que le toma la garganta, Sí, ¿no? sí. O lo que se llama también el bolo esofágico, que son personas que cuando están con mucha angustia, por ejemplo, frente a un programa como este, y quieren tomar algo, las cosas no le pasan, ¿no? O en un miedo muy grande en un avión,
cuando el avión va a salir, las personas no pueden ni siquiera tragar la saliva del chicle que están masticando. Yo pido que no me miren. A mí en ese momento no me miren, te juro, es un tema. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? No, estoy muy bien, dice. Yo digo, no me miren. Pero eso es muy interesante porque el cuerpo dice lo que no pueden decir las palabras. Muchas ¿no? veces se quedan afónicos esas personas que no pueden como decir. Sí, Viste claro. que hay gente por ahí que te habla como con difonía, ¿no? Entonces. Muchas veces se presenta a través de eso. Y una cosa que como ahora se escribe un poco menos, ¿no? Antes estaba, y sigue estando, por supuesto, lo que se llamó la parálisis del escribiente, que es que cuando tenía que decir algo no lo podía escribir y se quedaba como paralizado y no podía escribir. Es decir, este conflicto interno se expresaba a través de un bloqueo del movimiento ahí, o se puede expresar a través de la disfonía que puede tener la persona. Benigno, lo último. Ni qué decir de Alergias los oídos. también. Personas frente a una situación de alto estrés, por ejemplo, pierden un oído y a veces lo pierden para siempre. ¿no? Lo último, alergias y asma. Pueden ser ¿Puedo sumar expresiones. Que nos preguntan Dale. también ataques de pánico. No sé cuáles sí, cuáles no, pero respondamos primero lo de Coco. Alergias, asma y ataques de pánico. Si son expresiones de O no, estar o ya es somatizando una algo que no se enfermedad. puede decir, no se puede elaborar. Las alergias sí, no todas, por supuesto, ¿no? Hay alergias alimentarias, hay alergias específicas a determinadas cosas, pero pueden haber alergias desencadenadas por los estados emocionales, sin lugar a duda, y no solo puntuales, a lo mejor que le aparece una manchita, sino integral, que el sujeto se transforma como en una sola roncha generalizada. Sí, sí. Entonces, el asma tiene un componente también, pero un componente, porque el asma tiene otros componentes que no son solo psicosomáticos. Entonces, el asma no hay que reducirlo exclusivamente a los psicosomáticos, porque el asma a veces, cuando la cosa es muy importante, puede causar la muerte de la persona. Claro, claro. Entonces, no hay que quedarse solo con que es una expresión de lo que quiere decir y como que no puede respirar y a ver, larga lo que tenés que decir y Claro. y se muere, ¿no? Benigno, cortito. ¿Y el ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico en realidad tiene algo de lenguaje, también tiene mucho de lenguaje, porque si bien es cierto que al sujeto se le presenta vinculado a una angustia, que no es la angustia común, que es una angustia patológica, pero tiene algo muy interesante, que es que el ataque de pánico se controla cuando el sujeto está cerca de los lugares que le significan protección, ya sea su propia casa, un familiar, una pastilla que lleve en el bolsillo o un circuito que él se haga. Él tiene que llegar a un determinado lugar y entonces tiene un tremendo temor de tener un ataque de pánico en ese trayecto. Entonces, ¿qué hace? Pasa con el auto cerca del consultorio de su médico de confianza, de ahí pasa a lo mejor cerca de un hospital o de un centro de salud y de ahí llega al lugar donde tenía que trabajar. Entonces, esta expresión no hay que olvidarla porque algo está significando, de que el sujeto evidentemente en lo profundo está muy necesitado de una protección. Está buscando como lugares de seguridad. Como lugares de seguridad, ¿no? Que es muy interesante porque hay que verlo y hay que profundizarlo y hay que analizarlo cuando uno trata el ataque de pánico, porque esa necesidad de ganar confianza sobre sí mismo redondea y hace que la curación sea mucho más eficaz. Bien ahí, bien ahí. Benigno Gutiérrez, como siempre, por un sello indiscutible a nuestros temas. Gracias, Benigno. Gracias, porque llegás a todo el mundo, así que muchas gracias. Y en otro momento vemos el caso de Victorino. Victorino, que está Antes de fin de año. Les digo algo antes de Ay, irme, sí, por sí, si les por sirve favor. lo de Victorino, ¿no? Decí algo de Victorino que me encanta. Atento, Claro. Gonzalo. Ahí. Ponelo a grabar. Sin querer, creo yo que sin querer, es lo que en el psicodrama se llama un objeto intermediario. En el psicodrama, que es una forma de terapia grupal, se utilizan distintas formas de expresar cosas. Entonces a veces se utiliza un objeto llamado objeto intermediario, como en este caso, para que diga cosas que a lo mejor un buen animador o locutor no puede decir de manera directa y lo dice a través de, en lugar de somatizaciones. Me encantó. O sea que lo está ayudando, o sea que le hace bien a Gonza. Estaba como Está- en el rinconcito. O sea que está Claro. permitido. Hace bien Victorino. Victorino.
Me salvaste la vida, Victorino. Ah. Pero es raro, Victorino. porque él baila igual que Salvaste a papá. Victorino. Claro. O sea que lo salvó de muchas cosas. a Sí, Gonzalo. no me cabe ninguna duda. Y además, ¿Viste? Yo le muy dije. Bien, muy bien. Victorino, forever and never, hasta que la muerte nos separe. Ay, pobre muñeco en realidad, pero bueno. no, pero también, dicho sea de otra manera, muestra el ingenio del que maneja la cosa. Ah. Y de que- bata, horror, y el ingenio para conseguir lo que dice. Y aquí es manipulador de títeres o marionetas, así un pasito, mira. Benigno me lo llevo a mi Muy casa. bien, Benigno, muy bien. también. Gracias, Benigno, muchas gracias. Gutiérrez. Gracias. Se va, Benigno. Es por Se va. allá, Benigno, es por allá. Ya está, hice lo mío y se Gracias, fue. Benigno, es por allá, gracias. Se lo lleva la Benigno. Se lo lleva Gonza, ahí está, qué bien. Bueno, acá está.